Karan llegó justo a tiempo para impedir que Sema entregara a Ceylan a la comisaría y bloqueara su destino con una traición irreversible. Su figura se alzó en medio de la calle, cortándole el paso con la mirada dura y los brazos cruzados mientras Sema, sorprendida, retrocedía un paso con el bolso aferrado al brazo. ¿Qué escondes?, exigió él con voz grave, arrancándole la bolsa de las manos y descubriendo dentro una pistola que encendió su indignación, acusándola de conspirar igual que Kudret, mientras ella, entre lágrimas y respiración agitada, intentaba justificar que lo hacía por justicia y por librarlo de Ceylan de una vez por todas. Pero Karan, firme y dolido, la obligó a subir al coche bajo amenaza de no tolerar más engaños, arrastrando consigo una tensión que parecía no tener retorno. Al mismo tiempo, Ceylan, encerrada en su habitación, no podía olvidar el instante en que apretó el gatillo contra él y se hundía en un mar de culpa, mientras abajo Kudret intentaba disimular su propio dolor frente a Nadir, confesando entre lágrimas que había perdido el respeto de su hijo pese a haber hecho todo por él. De pronto, Karan irrumpió en la casa junto a Sema y con frialdad rechazó el abrazo de su madre, subiendo a su habitación sin mirar atrás, dejando a Kudret aún más devastada, mientras Sema mentía con firmeza al ser cuestionada, recordando las amenazas de su esposo de no revelar nada. En la intimidad de la habitación de Ceylan, Karan apareció con la pistola en la mano, confesando que era Sema quien planeaba entregarla a la policía, lo que dejó a la joven atónita y con lágrimas en los ojos, preguntándole por qué la protegía si solo quería vengarse, a lo que él respondió con frialdad que lo había comprendido bien, que no podría salvarla siempre, y que la próxima vez ni siquiera él podría evitar su muerte, dejándola rota y sin aire. Mientras tanto, Sema, consumida por los celos, juraba frente al espejo que acabaría con Ceylan, arremetiendo incluso contra Nadire, que intentó llevarle un té. Y justo en ese instante, Emir apareció para manipularla con palabras calculadoras, animándola a hacerse la víctima y usar la culpa de Karan a su favor, plan que ella abrazó con un brillo venenoso en los ojos. Poco después, Emir se acercó al propio Karan en su oficina, sembrándole dudas y recordándole que Sema siempre estuvo a su lado incluso en prisión, haciéndole sentir que quizás había sido demasiado duro con ella y con su madre, palabras que lo perturbaron aún más cuando se cruzó con Ceylan en el pasillo, sujetándola para que no cayera por las escaleras y soportando sus disculpas entre lágrimas con frialdad, aunque por dentro quedaba marcado por cada palabra que ella decía. Confundido, Karan llamó a Sema y Kudret a la oficina, y mientras Ceylan escuchaba escondida detrás de la puerta, confesó que había sido injusto con ambas y tomó dos decisiones sorprendentes: permitir que Ceylan permaneciera en la mansión y además anunciar oficialmente la próxima semana su matrimonio con Sema frente a toda la familia y los ancianos, lo que hizo sonreír de triunfo a su esposa y suspirar aliviada a Kudret, mientras Ceylan se alejaba llorando destrozada por la noticia, preguntándose por qué él la protegía si al final solo la hundiría más. Sema, en cambio, radiante frente al espejo, celebraba que al fin tendría el lugar que merecía, jurando que convertiría el anuncio en su victoria, humillando a Ceylan delante de todos, plan que reveló a Emir con satisfacción, asegurando que la pisotearía en público porque para ella no era un juego sino justicia, convencida de que Karan no la reprendería frente a los ancianos por honor y tradición, mientras Emir reía intrigado por la crueldad del espectáculo que ella preparaba. Sin embargo, la criada Ais escuchó todo detrás de la puerta y, horrorizada, decidió contárselo a Ceylan en el jardín, donde la encontró llorando en un banco, revelándole que Sema y Emir planeaban usar el anuncio como arma para humillarla, noticia que cayó como un puñal en el corazón de la joven, quien entre lágrimas preguntaba cómo luchar contra algo así si el mismo Karan era quien anunciaba la boda. Pero Ais se la tomó de las manos y le imploró que se mantuviera fuerte, que quizás él solo cedía a la presión familiar y que la verdadera batalla aún no estaba perdida, aunque Ceylan, sofocada por el dolor, apenas podía creerlo, repitiendo con amargura que no era nada en esa casa, mientras en la mente de Sema la idea de triunfo ardía cada vez más fuerte, convencida de que pronto todos verían que en esa mansión solo había una señora Karan y que esa mujer sería ella, aunque ni imaginaba que entre las sombras un detalle inesperado comenzaba a gestarse y que podía destruir su supuesta victoria. En los días siguientes, la mansión se convirtió en un hervidero de preparativos para el gran anuncio,
con los sirvientes corriendo de un lado a otro, mientras Sema controlaba cada detalle con una sonrisa venenosa, ordenando flores, vajillas y hasta el lugar donde cada anciano debía sentarse, saboreando de antemano la humillación que planeaba infligir a Ceylan, quien, aunque destrozada, comenzó a sospechar que aquel anuncio escondía algo más y empezó a observar en silencio los movimientos de Sema y Emir, notando cómo desaparecían a menudo en conversaciones secretas y cómo guardaban con recelo papeles y sobres que parecían contener pruebas de sus intrigas. Una tarde, al entrar en la biblioteca buscando un libro para distraer su mente, encontró entre los cojines de un sillón una nota olvidada, escrita apresuradamente con la letra de Emir, en la que hablaba de mostrar la pistola a los ancianos como prueba definitiva contra ella, lo que hizo que el corazón de Ceylan se paralizara al comprender que planeaban culparla públicamente de intento de asesinato durante la ceremonia, asegurándose de arruinar no solo su reputación, sino también cualquier posibilidad de perdón de parte de la familia. Con las manos temblorosas guardó la nota en su vestido y corrió hacia su habitación, luchando entre el impulso de mostrarla a Karan y el miedo a que él, cegado por la culpa y las presiones de Sema, no le creyera, pero esa noche, mientras lloraba en silencio abrazada a la almohada, tomó una decisión. Resistiría en silencio hasta el día del anuncio, y en el momento exacto en que Sema intentara exponerla, revelaría la verdad delante de todos, aunque eso significara arriesgarse a la ira de Karan. Al amanecer, se levantó con los ojos aún hinchados por las lágrimas, pero con un brillo nuevo en la mirada, decidida a no dejarse aplastar, y cuando Nadire entró a llevarle el desayuno, Ceylan le confió en voz baja que había descubierto algo que podía cambiarlo todo, pidiéndole ayuda para guardar el secreto hasta el día del anuncio. Mientras tanto, en la oficina, Emir insistía a Karan sobre la fragilidad de Sema, repitiéndole que no debía lastimarla más, mientras él, pensativo y agotado, acariciaba la venda de su brazo y murmuraba para sí que lo único que quería era paz, sin darse cuenta de que la tormenta más grande aún estaba por estallar en su propia casa. Llegó el día del anuncio, y la mansión se vistió de gala. Las lámparas de cristal brillaban con una luz dorada que reflejaba en los rostros ansiosos de los ancianos, los familiares y los invitados que llenaban el gran salón, mientras los sirvientes iban y venían con bandejas de té y dulces, y en medio de todo ese bullicio Sema descendía las escaleras con un vestido rojo intenso que simbolizaba tanto su triunfo como la sangre que estaba dispuesta a derramar simbólicamente sobre la dignidad de Ceylan, sonriendo con labios pintados y ojos que destilaban veneno, saboreando cada mirada de admiración que recibía. Karan, en cambio, permanecía serio, con la mandíbula tensa, sentado en el lugar principal frente a todos, cargando con el peso de su decisión y luchando contra un torbellino interno de dudas que ni él mismo lograba ordenar, mientras Ceylan aparecía discretamente por el otro extremo del salón, con un vestido sencillo de tonos claros, los ojos enrojecidos por noches de insomnio, pero con la nota de Emir bien escondida en el puño cerrado de su mano. Cada paso que daba resonaba como un desafío silencioso a quienes querían verla destruida. Kudret, desde un rincón, observaba la escena con el corazón dividido, deseando ver a su hijo feliz pero temiendo que las intrigas acabaran con todo, mientras Nadire permanecía a un lado de Ceylan, susurrándole palabras de fuerza y recordándole que debía resistir hasta el final. Cuando todos los ancianos ocuparon sus asientos y el murmullo se apagó, Karan se levantó y con voz firme anunció que había decidido unir su vida oficialmente a la de Sema, levantando un murmullo de sorpresa y aplausos entre los presentes, al tiempo que Sema se adelantaba triunfante, fingiendo lágrimas de emoción y tomando la mano de Karan, mirando de reojo a Ceylan con una sonrisa cruel que solo ella podía comprender. Pero justo cuando parecía que todo se inclinaba a su favor, Emir se levantó con un aire teatral, agradeciendo a todos los presentes por apoyar aquella unión y diciendo que, como prueba de la lealtad de Sema y de la justicia de la familia, debía mostrarse una verdad oculta que aún pendía sobre la casa, señalando a Ceylan con un dedo acusador, que hizo que todas las miradas se volvieran hacia ella, acusándola de haber intentado asesinar a Karan y mostrando ante los ancianos la pistola envuelta en un pañuelo, la misma que Sema había intentado entregar a la comisaría días atrás, provocando un murmullo de indignación y gritos ahogados de los invitados. Ceylan, con lágrimas contenidas, dio un paso al frente y sacó la nota de Emir. Su voz temblaba pero sonaba clara,
cuando reveló que todo era un complot urdido por Sema y Emir para hundirla y quedarse con el poder en la mansión, extendiendo el papel ante los ojos incrédulos de todos y acusando a Emir de haber escrito la trampa con su propia mano. Y mientras los ancianos exigían silencio para escucharla, Sema intentó arrebatarle la nota, gritando que era una falsificación, pero Nadire se interpuso con valentía, afirmando que ella misma había escuchado sus planes en secreto, y el salón entero estalló en un caos de voces, unos defendiendo a Ceylan, otros acusándola, y en medio de todo Karan se mantuvo inmóvil, con los ojos fijos en la nota, el corazón latiendo con fuerza y la mente rota en 1000 pedazos al comprender que había sido manipulado por quienes más confiaba. La tensión alcanzó su clímax cuando uno de los ancianos más respetados exigió que Karan hablara y diera su veredicto, porque ya no se trataba solo de un matrimonio, sino del honor de toda la familia, y el silencio que cayó en la sala en ese instante fue tan pesado que parecía ahogar a todos, mientras Karan levantaba lentamente la vista primero hacia Sema, luego hacia Emir, y finalmente hacia Ceylan, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y esperanza, como si toda su vida dependiera de la próxima palabra que saliera de sus labios. Y justo en ese instante, antes de hablar, un golpe repentino en la puerta principal hizo temblar el salón, interrumpiendo la tensión con la llegada inesperada de un invitado que nadie había previsto y que estaba destinado a cambiar el destino de todos los presentes en la mansión. De su brazo y murmuraba para sí que lo único que quería era paz, sin darse cuenta de que la tormenta más grande aún estaba por estallar en su propia casa. Llegó el día del anuncio, y la mansión se vistió de gala. Las lámparas de cristal brillaban con una luz dorada que reflejaba en los rostros ansiosos de los ancianos, los familiares y los invitados que llenaban el gran salón, mientras los sirvientes iban y venían con bandejas de té y dulces, y en medio de todo ese bullicio Sema descendía las escaleras con un vestido rojo intenso que simbolizaba tanto su triunfo como la sangre que estaba dispuesta a derramar simbólicamente sobre la dignidad de Ceylan, sonriendo con labios pintados y ojos que destilaban veneno, saboreando cada mirada de admiración que recibía. Karan, en cambio, permanecía serio, con la mandíbula tensa, sentado en el lugar principal frente a todos, cargando con el peso de su decisión y luchando contra un torbellino interno de dudas que ni él mismo lograba ordenar, mientras Ceylan aparecía discretamente por el otro extremo del salón, con un vestido sencillo de tonos claros, los ojos enrojecidos por noches de insomnio, pero con la nota de Emir bien escondida en el puño cerrado de su mano. Cada paso que daba resonaba como un desafío silencioso a quienes querían verla destruida. Kudret, desde un rincón, observaba la escena con el corazón dividido, deseando ver a su hijo feliz pero temiendo que las intrigas acabaran con todo, mientras Nadire permanecía a un lado de Ceylan, susurrándole palabras de fuerza y recordándole que debía resistir hasta el final. Cuando todos los ancianos ocuparon sus asientos y el murmullo se apagó, Karan se levantó y con voz firme anunció que había decidido unir su vida oficialmente a la de Sema, levantando un murmullo de sorpresa y aplausos entre los presentes, al tiempo que Sema se adelantaba triunfante, fingiendo lágrimas de emoción y tomando la mano de Karan, mirando de reojo a Ceylan con una sonrisa cruel que solo ella podía comprender. Pero justo cuando parecía que todo se inclinaba a su favor, Emir se levantó con un aire teatral, agradeciendo a todos los presentes por apoyar aquella unión y diciendo que, como prueba de la lealtad de Sema y de la justicia